que es el software RFM6. Es un software que permite, por el método de los elementos finitos, modelar, analizar, diseñar, documentar diversos tipos de estructuras, todo tipo de estructuras, no solamente de acero, sino de concreto, de madera, trabajar con tensoestructuras, velarias, arquitectura textil, trabajar con lo que es la parametrización y bueno, trabajar con una gran cantidad de elementos que nos permiten llevar adelante, como digo, diversos tipos de estructuras con diversas geometrías, con diversas topologías y hacer el análisis, el diseño, el dimensionamiento y también la documentación. En RFM, la idea principal es que tengamos todos los recursos a mano, como le gusta al ingeniero Georg Rubal, el CEO de la compañía. Le gusta tener todo a mano, le gusta tener todo en una sola interfaz y que, bueno, por supuesto, esa herramienta de cálculo estructural les sirva para cualquier tipo de proyecto. Entonces, teniendo como consideración esto que estoy comentando, como elemento principal, esto que estoy comentando de que todos puedan tener absolutamente todo a mano, vamos a ver cómo podemos llevar adelante una estructura como la que estamos viendo en pantalla. Después vamos a venir sobre la misma para ver un poco de análisis sobre esta estructura que estamos viendo acá. Que es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, por ahí los tiempos de los seminarios o los tiempos de las aulas abiertas, como ustedes saben, son muy poquitos para poder dictar un curso. Entonces, todo lo que es la parte más en profundidad las podemos desarrollar a partir de curso. Entonces, a ver, un minuto. Un minutito, estoy recibiendo algunos mensajes por ahí por privado que bueno, son de algunos de los participantes que no han podido ingresar. Lamentablemente no sé qué ha sucedido realmente, pero bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto. Seguramente que durante el transcurso del evento van a ir ingresando más profesionales. La idea también, como decía, de RFM no solamente es la de formar un proyecto, de analizar un proyecto. En RFM podemos trabajar con análisis estático, con análisis dinámico, hacer análisis de sismo, hacer análisis sísmico, análisis, por ejemplo, de pushover, trabajar con muchas herramientas realmente muy interesantes para la ingeniería estructural y, por supuesto, llevar adelante lo que es la documentación, determinar, por ejemplo, láminas, determinar, por ejemplo, memorias de cálculo, llevar todo lo que es a la memoria de cálculo, a la lámina, con un excelente, un exquisito detalle en viewport, con el concepto que traemos incluso algunos incorporados desde AutoCAD. ¿Se acuerdan que en AutoCAD ustedes podían llevar adelante un proyecto y cuando cambiaban algo en ese proyecto, automáticamente esos viewports, bueno, cambiaban sin tener la necesidad de modificar absolutamente nada en la lámina, sino que directamente esa lámina se alteraba en función de lo que nosotros cambiábamos en la estructura. Ese mismo concepto, espacio modelo, espacio papel, lo llamamos nosotros en RFM, está presente en este proyecto, está presente en todos los proyectos que hacemos en RFM, y desde una lámina que puede ser en formato A1, A2, A3, A0, el formato que ustedes necesitan, con la configuración gráfica que ustedes quieran darle, bueno, pueden llevar adelante lo que es memorias de cálculo y todo lo que es documentación en láminas. Y algo muy importante, cuando trabajan de esta manera, no tienen necesidad de estar copiando y pegando materiales. En estas memorias de cálculo, en estas láminas que están completamente en español, ustedes simplemente editan capítulos de esa memoria de cálculo de las láminas, y con esos capítulos simplemente RFM modela o genera una memoria de cálculo, como ven ustedes ahí, completamente en español. Por supuesto, si quieren usar otro idioma, quieren que esa memoria de cálculo sea en portugués, en inglés, en francés, bueno, no hay ningún problema. En RFM se puede lograr y se puede llevar a una memoria de cálculo desde las tablas de resultados hasta también, por supuesto, todo lo que es la documentación gráfica. Fíjense que acá no existe ningún tipo de postproceso. Todo lo que ustedes están viendo acá sale directamente desde el proyecto que estemos llevando adelante. De una manera muy simple. Fíjense que, por ejemplo, un gráfico como este que estamos viendo acá estamos viendo el cálculo de acero, estamos viendo uno de los análisis del cálculo de acero para una barra que ahí tenemos un poquito escondida, la barra principal de 300 milímetros de diámetro, y que si
simplemente esa barra la quiero llevar a la memoria de cálculo, le digo a RFEM, mire, imprima esto en la memoria de cálculo, imprimir el gráfico del informe, entonces automáticamente RFEM me pregunta, ¿en cuál informe quiere imprimirlo? ¿En la memoria de cálculo o en las láminas? Bueno, por ejemplo, en la memoria de cálculo, en el capítulo adecuado. Por supuesto, acá los capítulos están determinados, digamos, para esa memoria de cálculo, y bueno, en esa memoria de cálculo vamos a poder llevar lo que es el cálculo de acero. Resultados, por ejemplo, como capítulo donde vamos a colocar este gráfico, entonces ponemos cálculo de acero, resultados por acá, y RFEM se encarga de llevar a la memoria de cálculo, cuando doy guardar y mostrar, el gráfico que teníamos en pantalla. Esa es la idea de documentación que tiene RFEM, que es una de las herramientas más potentes del mercado hoy en día de análisis y diseños estructurales, y que bueno, vamos a ver cómo podemos representar esta estructura de una manera simple, a través de parametrización, a través de conceptos muy interesantes que tiene el programa. Para ello, sin perder este proyecto, lo vamos a dejar abierto por ahí, nos puede servir de referencia durante el transcurso de este evento, lo vamos a dejar grabado y vamos a generar o vamos a abrir una nueva instancia de RFEM. RFEM es un software multiproyecto. Yo puedo abrir todas las ventanas de proyectos que necesite. No hay un límite en cuanto a las ventanas de proyectos que necesite. Por supuesto, por ahí el límite lo pone la computadora, la planta informática que tengamos. Digamos, si nuestra computadora nos permite abrir varias instancias de RFEM, bueno, podemos abrir distintos proyectos, poner a calcular uno, seguir trabajando con otro, sin ningún problema lo podemos hacer en RFEM. Es sumamente sencillo y fácil llevar adelante este tipo de trabajo. Fíjense, por ahí está generando la nueva pantalla. Vamos a poner entonces que vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a generar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo vamos a llamar 230610, que es la fecha de hoy, y lo vamos a poner cartel publicitario. Ahí vamos a ver cómo nos va con el tema del modelado también del cartel publicitario. Para este evento de hoy vamos a activar algunos complementos, pero lo vamos a activar posteriormente. Una vez que terminemos de trabajar con el modelado, vamos a ver qué complementos activamos, porque hay muchos que son interesantes en el cálculo de acero. Por ejemplo, el análisis de estabilidad de estructura es un complemento muy interesante que nos va a permitir ver, por ejemplo, los modos de pandeo de una estructura. Nos va a permitir ver, por ejemplo, en el análisis de estabilidad, si hay algún criterio de falla, y si hay algún criterio de falla, cómo resolverlo. Nos va a ser de mucha utilidad en las estructuras de acero, estructuras de andamios, por ejemplo. Es muy interesante el análisis de estabilidad de la estructura. Vamos a activar después también el complemento de acero. Podríamos activar también lo que es optimización. RFEM tiene algoritmos de optimización por inteligencia artificial, que nos permite llevar adelante optimizaciones muy interesantes en el campo de la ingeniería. Y para el cálculo de acero, bueno, vamos a calcular hoy con la AC7, vamos a trabajar con la norma AC7 y vamos a dar a aceptar entonces por acá. Vamos a empezar a trabajar directamente en un proyecto estructural de acero, completamente desde cero, completamente nuevo, para que entendamos cómo es el funcionamiento de RFEM. Primero que nada voy a eliminar todos los elementos básicos que tenemos por ahí para cargar los elementos desde cero. Podemos trabajar en esta rejilla. Fíjense que esa rejilla la podemos colocar, ubicar en distintas posiciones. Por supuesto, vamos a elegir una. Pensemos, por ejemplo, en el plano XZ, plano XZ, para poder empezar a trabajar. Y como les decía, nosotros tenemos un proyecto que se presta mucho para hacerlo paramétrico, para trabajar de manera paramétrica en el proyecto. Una parametrización estructural es una herramienta que nos sirve para reutilizar estructuras o partes de estructuras. Imaginen, por ejemplo, algo que está muy ligado al cálculo de acero son las conexiones. Si bien en RFEM 6, y si vamos a los complementos, vemos que tenemos un complemento especial para uniones de acero, es un complemento que con norma americana calcula normas, todo lo que es las uniones de acero, se pueden hacer diversos tipos de uniones. En RFEM 6 también podemos utilizar uniones paramétricas. ¿Qué son uniones paramétricas? Son uniones modeladas por el usuario.
el usuario puede modelar por elementos finitos cualquier tipo de unión y calcular la estructura con la unión incorporada, incluso calcular, por ejemplo, cordón de soldadura, trabajar con cordón de soldadura, calcular, por ejemplo, pandeo de chapas, muy interesante tener en cuenta que se puede hacer pandeo de chapas, trabajar con imperfecciones, todo eso lo podemos llevar adelante en RFM6. Entonces, empecemos por el modelo, empecemos viendo cómo podemos modelar nuestro cartel publicitario. Si bien podemos ingresar libremente cualquier tipo de barra, cuando ingreso una barra puedo darle la definición a la barra del tipo, por ejemplo, con diversos tipos de no linealidades en una barra, por ejemplo, barras rígidas, nervios, cercha, pieza traccionada. Vamos a utilizar una pieza traccionada en el evento de hoy, vamos a ver para qué nos sirve una pieza traccionada, pieza comprimida o pieza pandeada. ¿De qué nos puede servir una pieza pandeada en una estructura? Bueno, simplemente saber qué pasa con el resto de la estructura cuando esa barra ha llegado a la carga crítica de Euler. Entonces, nosotros podemos llevar adelante cualquier geometría de una manera muy simple, ingresando barras por barras sin ningún problema. Pero me gustaría que ustedes aprendan, entiendan el concepto de parametrización estructural y para qué nos sirve. Entonces, vamos a directamente los bloques paramétricos. Acá tenemos el centro Drupal, la parte de bloques. Acá tenemos el centro Drupal, la parte de archivos y todo lo que podemos ver en el centro Drupal. Pero acá tenemos los bloques paramétricos. Hay más de 800 bloques paramétricos ya en RFM. 893, casi 900 bloques de diversas categorías. Por ejemplo, por ahí tienen torres. Ya van a entender ustedes de qué se trata esto de parametrizar. Fíjense, ahí tienen una torre o una parte, un segmento de una torre ya directamente modelada y que pueden utilizar para poder generar una torre de alta tensión, perdón, de transmisión de energía o una torre de telecomunicaciones sin la necesidad de modelar esas barras. Y esto no es un bloque que queda directamente cerrado, que no se puede editar. Es un bloque que podemos reutilizar y podemos modificar desde la geometría hasta las secciones transversales o el material de las barras que conforman ese bloque. En este caso, nosotros vamos a utilizar algo que se llama emparrillado de vigas. Dentro del emparrillado de vigas tenemos, por ejemplo, cartesianos u otros. Por ejemplo, para generar ahí tenemos un bloque que en realidad está mal en la categoría. Esto es un bloque de un postezado externo de una losa, un postezado externo para losa. No sé por qué está acá en esta categoría, lo hemos colocado mal. Es uno de los bloques que hicimos nosotros acá en Drupal Latinoamérica. Pero dentro de cartesianos vamos a elegir dentro de estos emparrillados que tenemos por ahí. Fíjense que son muchos y que ya están generados, no hace falta que nos pongamos a generar. Vamos a elegir uno que es muy simple y que se aproxima puntualmente a ese cartel publicitario que tenemos por acá. Fíjense que si bien no es igual, pero la geometría que vamos a utilizar es muy parecida. Entonces vamos a ver cómo podemos, a partir de ese bloque paramétrico de un emparrillado, generar nuestra estructura del cartel publicitario. Si abrimos, permítanme que no lo he abierto anteriormente, si abrimos, vamos acá, Juan, vamos a Drupal, eventos, muestra de informes, RFM6, si abrimos, decía, un PDF, vamos a abrir un PDF que es exactamente lo que estábamos viendo directamente en RFM recién. Vamos a abrir, por ejemplo, esta lámina cartela 1. Fíjense que es exactamente la misma que estábamos viendo en RFM, pero bueno, nos va a servir de referencia. Fíjense que este cartel publicitario, vamos a acercarnos un poquito, mi máquina está un poco lenta, vamos a dar un segundito ahí, un minutito nada más, que no sé qué pasó acá con el PDF, que está un poquito lento. Bueno, la idea es un cartel de 8 metros de ancho por 4 metros de alto. A ver, un segundito, ¿qué pasó acá con mi máquina? Quizás sea que está copiando archivos por ahí, pero a ver, un minuto, no sé por qué se ha detenido el PDF. El RFM está bien. Bueno,
El Acrobat se ha detenido, el Acrobat, por algún motivo, no sé por qué. Vamos a abrir de vuelta la lámina. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito. Esto es lo que quería hacer. Entonces decía, nuestra rejilla, nuestro emparrillado tiene 8 metros de ancho y 4 metros de alto. Eso es lo que vamos a tratar de generar en RFEM. Fíjense que cada uno de los vanos, bueno, parece que mi Acrobat está funcionando mal. Fíjense que cada uno de los vanos tiene una separación entre barras de 2 metros. Eso es lo que vamos a tener que respetar. Y por supuesto, ahí parece que se liberó. No, hay algo que está mal en el Acrobat. Voy a tener que reinstalar ese Acrobat porque no está funcionando bien. Pero bueno, lo vamos a ver directamente en RFEM. Entonces, vamos a generar a partir de ese bloque paramétrico que hemos utilizado y que hemos trabajado directamente desde el catálogo de bloques paramétricos que tiene RFEM, vamos a ver cómo podemos generar nuestro cartel publicitario. Vamos a indicar cuáles van a ser las secciones transversales para este emparrillado. Fíjense que ahí el emparrillado está vacío completamente, él no tiene ningún tipo de sección transversal, no tiene barras, no tiene absolutamente nada. Lo vamos a abrir un poquito más y vamos a la parte de estructura y le vamos a indicar al RFEM cuáles son para las horizontales y para las verticales las barras que vamos a colocar. Como estamos trabajando con norma americana, vamos directamente al catálogo de barras, el catálogo de secciones, mejor dicho. Vamos a seleccionar una sección transversal. Permítanme, que hay algo que está mal. Realmente hay algo que está mal, no sé qué es. Vamos a cerrar el Acrobat, porque me parece que es el Acrobat el que me está dando problemas. Está detenido completamente el Acrobat. Pido disculpas, pero me está causando algún problema en la computadora, el Acrobat. Bueno, a ver si me deja trabajar. Decía, entonces, vamos a ir a nuestro catálogo de secciones transversales. Por supuesto, vamos a tener que utilizar algún material también. Dentro de las secciones transversales vamos a utilizar las circulares huecas. Vamos a usar una HSS. Vamos al catálogo de Estados Unidos. Vamos a ir dentro de lo que es la normativa ISC 15, y dentro de la ISC 15 vamos a la HSS circular y utilizaremos, por ejemplo, una de 3 pulgadas y 3 milímetros de espesor de material. Eso es lo que vamos a utilizar como sección transversal para nuestro cartel publicitario, nuestro emparrillado. Y claro, me pide RFEM que seleccione también el material. Vamos a utilizar acero, pongamos el A36 de estructural para barras y superficies. Damos a aceptar por acá. Ahí ya tenemos la configuración de nuestra sección transversal. Vamos. Está un poquito complicada mi máquina, perdone. Vamos a dar a aceptar por acá. Y tenemos entonces, hemos seleccionado la sección transversal. A ver, un minuto, les pido disculpas, un minuto, pero no sé qué está sucediendo. No sé por qué está tan lento esto. Un minutito. Parece que es el problema del Acrobat. Permítanme un minuto, vamos a tener que cerrar. Mil disculpas, les pido mil disculpas, vamos a tener que cerrar porque hay algo que, no cerrar el evento, ¿no? Sino que vamos a tener que cerrar los programas. Voy a reiniciar los programas porque hay algo que está fallando. Vamos a liberar memoria en la máquina. Realmente no sé qué es lo que está fallando, pero me está dando algunos problemas, entonces quiero solucionarlo, porque si no va a ser muy difícil
continuar. Denme un minutito. Bueno, les pido disculpas, ¿no? Un evento un poco accidentado hemos tenido hasta ahora. Vamos a liberar memoria de la máquina, seguramente que algo está fallando. Vamos otra vez, eliminemos por acá el material, nos quedamos con RFM completamente vacío y empecemos nuevamente. Les pido disculpas, vamos al emparrillado, abrimos el emparrillado que habíamos mostrado en un principio. Recuerden, no teníamos ningún tipo de barras. Bueno, ahí creo que aparentemente se solucionó el problema, no sé qué es lo que estaba haciendo, pero bueno, en definitiva parece que se solucionó el problema. Vamos otra vez a la estructura, vamos a cargar la sección transversal. Habíamos dicho que íbamos a colocar una nueva sección transversal desde el catálogo, una circular de la normativa americana de la AISC 15, una HSS circular de 3 pulgadas y 3 milímetros de espesor. Vamos a utilizar entonces el material acero A36. Por supuesto, pueden utilizar cualquier tipo de material, incluso los materiales pueden ser definidos por el usuario. Ahí parece que se solucionó el problema. Damos a aceptar por acá, ahí tenemos ya la sección transversal. Fíjense que dentro de las propiedades de esa sección transversal, además de que ya tenemos configurada la sección transversal, podemos ver puntualmente cualquiera de los elementos de la sección transversal, incluso la podemos llevar a la memoria de cálculo ya definiendo todos los puntos de tensión de la misma. Todo esto lo podemos llevar a la memoria de cálculo hasta las secciones transversales. En RFM se detallan, se modelan y se analizan por el método de los elementos finitos. Es decir, ustedes tienen completamente el control de todo en RFM y pueden llevar en cualquier momento a la memoria de cálculo cualquier parte de la documentación. Entonces, generamos la sección transversal para las barras, en este caso horizontales, y vamos a generar o vamos a utilizar las mismas para las barras verticales. Fíjense como detalle que ese emparrillado que estamos utilizando, que vamos a utilizar nosotros, está colocado de manera horizontal. Fíjense que incluso está apoyado en los 4 extremos. Yo necesito que esa barra o ese emparrillado esté en la posición del plano XZ. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el plano XZ en RFM? Acá abajo habíamos puesto el plano XZ donde queríamos trabajar. Bueno, yo quiero que esa estructura quede en el plano XZ. Entonces, vamos a datos principales. Vamos a decirle a RFM que la dirección va a ser específica y vamos a girar con respecto al eje X. Vamos a girar con respecto al eje X 90 grados. Entonces ponemos por acá 90 grados. Fíjense que ahí la barra quedó en el emparrillado quedó en el plano XZ. Volvamos a la estructura y acá tenemos que hacer algunas modificaciones. Habíamos dicho, según el plano que habíamos visto, que queríamos 8 metros de ancho y 4 metros de alto. Fíjense que esto tiene 6 metros de ancho y 8 metros de alto. Claro, así no nos va a funcionar, no nos va a servir. Entonces vamos a decirle que quiero de izquierda a derecha 4 vanos en el sentido horizontal en Z y quiero solamente 3 vanos en el sentido vertical en Z, en X4 en Z3, perdón, ahí está, entonces en X4 vanos y en Z 3 vanos. Esto que nosotros estamos haciendo con este generador de estructura que estamos utilizando, lo pueden hacer con cualquier tipo de estructura. Esto es una parametrización dinámica. Yo puedo parametrizar cualquier geometría de manera dinámica. Y esto que estamos viendo es parte de lo que puede generar el usuario. No es algo que esté como un módulo adicional dentro de RFM, sino que es una estructura o parte de una estructura que el usuario puede generar libremente y parametrizar. Fíjense que ahí, como tenemos el vano 1, el vano 2, el vano 3 y el vano 4, ahí tenemos cada uno de los vanos que se van seleccionando a medida que vamos tocando por acá. Cada uno tiene 2 metros, bueno, tendremos 8 metros de ancho. Y vamos a ver qué hacemos con los vanos verticales. Pongamos, por ejemplo, para B1, 1,50 m, para B2, 1 metro, y para B3, 1,50 m. Entonces ahí tenemos los 4 de alto que necesitábamos. Por otro lado, vamos a incorporar de alguna manera esta geometría en nuestro proyecto para que nos coincida el nudo número 3 con el origen de coordenadas, porque después nos va a hacer falta más parametrización. Entonces, si quiero que el origen de coordenadas coincida con el nudo número 3,
Hacia la izquierda voy a tener que colocar 4 metros, porque es exactamente la mitad de los 8 que tenemos por ahí. ¿Y cómo hacemos para indicarle al software dónde queremos ubicar ese proyecto? Vamos al inicio, le indicamos menos 4 metros en X, en la coordenada X, dejamos en 0 Y, en 0 Z, y ahí tenemos un poco ya la geometría generada. Como los apoyos van a estar colocados en otro lugar, esto no va a quedar apoyado, simplemente vamos a indicarle que en los extremos no quiero ningún tipo de apoyo. Entonces, liberamos los extremos, los 4 extremos, y vamos a utilizar la estructura sin apoyos, las condiciones de borde la vamos a ubicar de manera independiente después. Entonces, tenemos el tipo de viga, mejor dicho, el tipo de barras, que son tipo viga, en este caso, barras con 6 grados de libertad en cada uno de los extremos, tenemos la geometría generada y simplemente damos a aceptar. Por ahí, después de toda esta explicación, parece que es mucho más complicado que hacerlo de manera individual, pero créanme que cuando nosotros trabajamos con bloques paramétricos que podemos reutilizar, claro, lo hacemos una vez y lo reutilizamos siempre que nos haga falta, entonces ahí se hace mucho más sencillo. Imaginen, por ejemplo, esto es muy fácil, ¿verdad? Esto es una estructura muy fácil. Pero imaginen que ustedes quieren ingresar una escalera en una estructura. Bueno, tienen, por ejemplo, dentro de los bloques paramétricos de RFEM, tienen, por ejemplo, escaleras de distintas configuraciones. Ahí ya se hace un poco más complicado formar un modelo o una escalera helicoidal, por ejemplo, y esas estructuras o esas partes de estructura ustedes las generan una vez y simplemente las reutilizan todas las veces que necesiten. No hace falta que las generemos nuevamente. Ese es el concepto principal de los bloques paramétricos. Por supuesto, como ven ahí, tienen infinidad de proyectos ya empezados, tanques, silos, tensoestructuras, estructuras de acero, de barras, estructuras de madera, estructuras, por ejemplo, estas estructuras de suelos, pueden trabajar con el módulo, con el complemento de geotecnia para trabajar con suelos. Bueno, en definitiva, hay muchos tipos de proyectos que ya directamente los pueden arrancar desde los bloques paramétricos, y lo más interesante es que ustedes pueden generar sus propios catálogos de bloques paramétricos. Todo lo que ustedes hacen lo pueden generar o pueden guardar como bloques paramétricos. La idea era presentarles el tema de bloques paramétricos. Como acá vamos a utilizar nuestro cartel publicitario de otra manera, voy a generar o voy a decirle que ese bloque paramétrico, que por supuesto lo puedo editar todas las veces que necesite, puede venir por acá, por ejemplo, el usuario decir, como va a tener 50 centímetros de profundidad, quiero desplazar los 25 centímetros en este sentido. Bueno, eso lo pueden trabajar, lo pueden hacer de manera muy sencilla, muy simple, muy rápida, a partir de los bloques paramétricos que se pueden editar, se pueden reeditar siempre que les haga falta, pueden editar cualquier elemento, cambiar, por ejemplo, las barras, cambiar en la sección, cambiar absolutamente todo dentro del bloque paramétrico, o convertirlo directamente, por ejemplo, decirle convertir en una geometría normal. Bueno, simplemente dan convertir en una geometría normal y con cotas, con toda la documentación, ahí tienen el bloque paramétrico, o lo que generamos a partir del bloque paramétrico. Vamos a ocultar las cotas, ocultamos las cotas. No las voy a eliminar porque después nos van a hacer falta. Vamos a, sí, eliminar las excentricidades que traía el bloque. Vamos a ir a tipos para barras, acá, y vamos a eliminar las excentricidades. Ahí está, después vamos a aplicar las que nos hagan falta. Y bueno, con esta geometría ya empezada vamos a empezar a trabajar en el resto del proyecto. Eliminamos esos montantes horizontales, botón derecho por acá, a las 23 barras voy a generar una copia. Lo puedo hacer, por ejemplo, a partir de manipulación, mover o copiar. Quiero crear una copia a 50 centímetros de donde se encuentra esta que tenemos activa, y vamos a decirle que quiero enlazar los pasos, y enlazar los pasos lo voy a hacer vinculando cada uno de los nudos de esas barras con la misma sección transversal que ya tenemos colocada. Entonces, al dar a aceptar, fíjense que tenemos los montantes generados de manera automática. Si no hubiera generado el enlace de pasos, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que, por ejemplo, si doy botón derecho por acá, mover o copiar, o el botoncito de mover o copiar por ahí arriba, y le digo que no quiero enlazar los pasos,
simplemente se copia la geometría sin las montantes. Ustedes pueden hacer copias avanzadas, incluso cuando trabajan con cargas, también se pueden hacer copias avanzadas con cargas. Entonces ahí tenemos una partecita de nuestra geometría. Vamos a insertar una barra de manera manual. ¿Cómo se hace para insertar una barra de manera manual en RFEM? Bueno, generamos la barra. En este caso voy a ir directamente a una barra tipo viga. La tipo viga es esa barra que tiene 6 grados de libertad compatibles en cada uno de los extremos de la barra. Vamos a indicarle cuál va a ser la sección transversal. Vamos a poner una barra, una sección transversal un poquito más importante. Vamos a decir que, creo que toqué mal, no, sí, perdón, quiero una circular, ahí está, circular, y le vamos a decir que quiero 300 milímetros y quiero 11,8 milímetros de espesor de superficie para esa barra. Entonces, damos a aceptar acá, damos a aceptar por acá y vamos a incorporar esa barra desde este nudo inicial hasta el nudo final que tenemos por acá. Así de simple, incorporamos esa barra que se vincula en ambos extremos de la geometría. Y voy a aplicarle, por supuesto, una excentricidad. Acá hay varias cositas que tenemos que considerar. Por ejemplo, si colocamos un par de apoyos, imaginemos por ejemplo un par de apoyos acá en los extremos para que nos permita hacer un análisis inicial de esta estructura que estamos haciendo. Fíjense, esos apoyos articulados fijos nos va a dar un problema, nos va a dar un error esos apoyos articulados fijos. ¿Por qué? Porque no estamos considerando que la estructura tiene 6 grados de libertad. Entonces, al calcular nos va a dar una advertencia y nos va a decir, mire, esa estructura se va a caer porque no tiene restringido el giro en X. Entonces, los apoyos que tenemos que colocar acá, que yo me equivoqué, estos apoyos tienen que ser con una configuración de restricción del giro en X. Entonces, nuevo tipo de apoyo, restringimos el giro en X, aceptamos por acá y decimos que ese apoyo va a estar en este lugar y en este lugar. Como RFEM siempre trabaja con 6 grados de libertad, tenemos que tener en cuenta las restricciones de giro cuando estamos modelando algún proyecto. Entonces, ahora sí, podemos calcular y quiero que vean una deformación. Por supuesto, acá la deformación va a ser un poquito mentirosa. ¿Por qué digo, poco cariñosamente, que es una deformación mentirosa? Tenemos 10,7 milímetros de deformación, claro, pero no tenemos vinculados los montantes centrales con la barra que tenemos por ahí. Entonces tenemos que vincular de alguna manera esa barra con esos montantes. Bueno, perfecto, podemos hacerlo de muchas maneras, pero primero que nada le vamos a indicar al RFEM que vamos a aplicar una excentricidad a esta barra. Entonces decimos, excentricidad tomada desde el baricentro no, sino tomada desde la parte superior de la sección transversal, aceptamos y aceptamos, perdemos el cálculo porque las excentricidades son estructurales en el RFEM, y ahora sí vamos a vincular directamente esa barrita con la herramienta de vinculación. Entonces ahora fíjense, calculamos nuevamente, la deformación que teníamos era de 10,7 milímetros, ahora nuestra deformación seguramente que va a ser mucho menor, fíjense 1,4 milímetros y ahí sí la barra está vinculada, la barra principal está vinculada y de manera adecuada trabajando con el cartel. Y vamos a incorporarle también, vamos a aplicar también a este cartel publicitario los que son los tensores, lo que son los arrastramientos, contraventeos, cruza de San Andrés, hay muchas formas de llamarlos. Vamos a poner una vista unifilar y vamos a decirle a RFEM que quiero una nueva barra, que esa nueva barra va a tener una sección transversal maciza, en este caso redonda, por ejemplo, y que esa sección redonda paramétrica maciza va a tener 12,7 milímetros, media pulgada de diámetro. Acepto y acepto, y vamos a colocar nuestra barra desde este punto hasta este punto. Vamos a asegurarnos que estamos haciendo la cosa bien, ahí está, perdemos el cálculo por supuesto, y vamos a colocar un segundo contraventeo en esta posición. Fíjense que podemos seleccionar los dos, con control en el teclado presionado podemos seleccionar ahora, perdón, ahí hice algo mal, vamos de vuelta, vamos con la sección transversal redonda y le vamos a indicar a RFEM
que no se vinculen las barras. Vamos a conectar desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque esas barras no se pueden vincular en el centro. Yo las había sin querer vinculado automáticamente. Además, estas barras van a ser, en vez de tipo viga, piezas traccionadas, porque van a funcionar en un solo sentido. Van a funcionar con tracción. Cuando se comprimen, esas barras no van a tener funcionamiento. Entonces, copiamos con el teclado, con el control del teclado presionado, copiamos de nuevo, por ejemplo, por acá al centro, y copiamos de nuevo las 4 barras, supongamos, en esta posición. Entonces, de esa forma, tenemos prácticamente toda la estructura superior generada. Falta lo que es la parte de la pasarela de servicio y la parte de las luces, las luminarias, los reflectores. Fíjense que si calculamos ahora nuevamente, ¿se acuerdan que teníamos 1,4 milímetros de deformación? Ahora tendremos 0,6. Estamos calculando solamente por peso propio. ¿Por qué hago el cálculo por peso propio? Porque en definitiva estamos viendo cómo está funcionando la estructura, para qué nos sirve trabajar con esta estructura de esta manera. Entonces, fíjense que vamos a ver puntualmente que RFEM ya está trabajando con la parte de no linealidades. Las barras que tenemos por ahí están trabajando de manera no lineal. Si hacemos un análisis de tensiones en barra y vemos, por ejemplo, en este caso los axiles, estamos viendo los axiles, vemos que algunas barras no tienen ningún tipo de representación de tensiones. Si seleccionamos esta barrita, filtramos y vemos los axiles, vamos a ver solamente las barras que tienen tracción, en este caso de 1,36 kilonewton las extremas, las que están en los extremos, y 0,62, 0,66 las que están de manera interna. ¿Por qué no tenemos análisis tensional en estas barras? Porque están comprimidas, han pandeado. Han llegado a la carga crítica de Euler. ¿Por qué? Por la deformación puntualmente de las celdas que tenemos por ahí. Si vemos las deformaciones, es lógico que esas barras hayan llegado a la carga crítica de Euler, por más que estemos trabajando simplemente con peso propio para ver cómo configuramos nuestra estructura de manera adecuada. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro primer elemento de nuestro cartel ya configurado. Vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a indicarle a RFEM que queremos trabajar ahora con la pasarela de servicio. Vamos a poner nuestras barras en la pasarela de servicio. Hay muchas configuraciones que podemos elegir. Podríamos, por ejemplo, definir una barra con una sección transversal nueva. Podríamos utilizar una sección armada para la barra, supongamos una doble L armada. Fíjense que acá, cuando trabajamos con secciones transversales armadas, podemos elegir dentro de las secciones transversales cómo va a ser nuestra sección. Por ejemplo, acá tenemos dos angulares con lados horizontales hacia afuera más cortos, o con lados horizontales hacia afuera más largos. Podemos trabajar con vinculación entre ellos. Esa barrita o ese elemento que tenemos ahí nos indica que está vinculado un elemento con otro de alguna manera, o sin interacción entre ellos. El usuario puede elegir de la manera que quiera trabajar. También, cuando trabajamos, por ejemplo, con secciones conformadas en frío, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de steel framing, podemos utilizar lo que es las secciones CS, por ejemplo, sin ningún problema. RFEM tiene la normativa AISI para calcular secciones de pared delgada conformadas en frío. Y también tenemos la posibilidad de que, si no existe la sección transversal, a través de lo que es el programa de secciones transversales que se llama AirSection y que permite modelar cualquier tipo de sección transversal, lo podemos llevar adelante, incluso cuando esas secciones transversales son compuestas. Y ustedes vieron que en el steel framing tenemos secciones transversales muy dispares, muy raras. Bueno, las podemos formar, las podemos modelar y podemos calcular con la sección transversal de manera adecuada. Imaginemos acá entonces que vamos a utilizar una sección transversal que va a estar vinculada. Pensemos, por ejemplo, 130 milímetros en las alas, y pensemos en 0 en la separación. Pensemos que van a estar vinculadas, unidas, soldadas, una sección con la otra. Entonces, de esa manera, damos a aceptar por acá.
Y tenemos una sección transversal nueva para poder acoplar a nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a hacer la pasarela? Bueno, podemos, por ejemplo, sería interesante una herramienta que tiene RFEM, si ponemos nuestra rejilla de inserción de esta forma, una herramienta que tiene RFEM que es una barra perpendicular al plano de trabajo. Imaginemos que la sección es esa armada que acabamos de formar y que, bueno, en definitiva necesito que esa sección transversal o la barra de esa sección transversal tenga 1,50 m de longitud. Entonces simplemente tocamos acá en el nudo donde vamos a vincularla, donde vamos a soldarla, por decirlo de alguna forma, y ahí tenemos la sección transversal colocada en ese lugar. Podemos indicar incluso, para brindar un poco de continuidad, que estas secciones transversales que tenemos acá, que nos quedaron redondas, estas secciones transversales que tenemos acá, perdón, el apoyo no, sino las secciones transversales, pueden ser también de la misma configuración de la nueva barra que colocamos. Entonces damos doble clic, seleccionamos esta flechita acá abajo y tocamos esta barra y así simplemente RFEM nos cambia todas esas secciones transversales a la nueva que hemos configurado. Simplemente tomamos referencia de una barra adicional que hemos colocado por ahí. Los apoyos los vamos a eliminar, por ahora no nos van a hacer falta, después generaremos el apoyo de la estructura de otra manera. Entonces ahí tenemos ya nuestra sección transversal por acá. Vamos a duplicarla, por ejemplo, vamos a crear 4 copias cada 2 metros en X, 0 en Y, 0 en Z, aceptamos. Ahí tenemos las copias de esas barras y vamos a, con la misma sección transversal, generar los montantes. Entonces, individual simple, con la sección transversal armada que teníamos por ahí, damos a aceptar y colocamos nuestro primer montante en la parte frontal y nuestra segunda montante en la parte central. Y le estoy indicando al programa acá, en este lugar, que conecte automáticamente todas las barras que estoy colocando. Entonces ahí tenemos nuestra pasarela de servicio. De un lado generamos una simetría, el plano de simetría va a ser el XZ, el origen de coordenada va a ser el centro donde va a pasar ese plano. Vamos a crear una copia, vamos a dar a aceptar y tenemos entonces la pasarela de servicio ya generada. Coloquemos, para finalizar el modelo, acá en ese lugar, coloquemos por ejemplo nuestra rejilla de inserción de esta forma. Cada uno de esos puntitos que están viendo en la rejilla están equidistantes uno del otro cada 1 metro. Vamos a utilizar una nueva sección transversal para las barras de soporte de los reflectores. Vamos a utilizar una cuadrada, pongamos una cuadrada directamente, vamos por acá, de la ISS 15. Dentro de la ISS 15 vamos a utilizar la cuadrada y vamos a utilizar la de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 3 milímetros de espesor de superficie. Aceptamos, aceptamos, generamos un elemento por acá. Fíjense que, por ejemplo, quisiera que la barrita que vamos a colocar acá en este lugar sea de 50 centímetros. Entonces podríamos indicarle que la rejilla la queremos dividir entre 2. Entonces los nuditos que estaban a 1 metro de distancia ahora están a 50 centímetros. Colocamos entonces nuestra barra por ahí, seleccionamos las dos, generamos una simetría. Voy un poquito rápido con el tema de modelado para que no perdamos mucho más tiempo en ello, y ya generamos un refuerzo con lo que es una rectangular o una cuadrada, la misma que teníamos desde centro hasta centro. Vamos de vuelta, generamos la barra desde centro hasta centro, pero le voy a indicar a RFEM que no divida las barras al colocar ese refuerzo que tenemos por ahí. Seleccionamos todo esto, mover o copiar, y tenemos 4 copias cada 2 metros de distancia. Entonces ahí ya tenemos el panel publicitario, ya lo tenemos completo. Colocamos nuestra rejilla del origen de coordenadas, colocamos de manera horizontal el plano, elevamos nuestro cartel a 20 metros de altura, no creamos copias, sino que lo elevamos 20 metros de altura, y le indicamos a RFEM que la última barra que vamos a modelar va a ser una barra con una sección transversal circular y que va a tener, en este caso para el diámetro, vamos a colocar 800 milímetros de diámetro, 11,8 milímetros el espesor de superficie. Aceptamos por acá,
ahí tenemos la sección transversal y colocamos, perdón, lo vamos a hacer directamente perpendicular al plano de trabajo con la sección que acabamos de cargar, 800, aceptamos y le decimos 20 metros, tocamos el origen de coordenadas y fíjense que quedó ya vinculado a nuestro cartel publicitario. ¿Cómo sabemos si está todo bien? Hay varias maneras, por ejemplo, el RFEM tiene la comprobación plausible. El modelo no está apoyado, me dice, ese es el primer error que tenemos, el modelo no está apoyado, vamos a ignorar, perdón, vamos a anular y vamos a indicarle, por ejemplo, un apoyo directamente empotrado, para que nos diga RFEM, acá ponemos un apoyo empotrado en el nudito inferior, para que nos diga RFEM si la comprobación plausible del modelo, ¿qué quiere decir la comprobación plausible? Si el modelo está listo para modelar, para analizar, si no hay ningún error en nuestro modelado, alguna barra que esté sin vincular, algo que no pueda generar la malla de elementos finitos, bueno, cualquiera de esas cositas que nos pueden traer algún problema, las podemos revisar a través de la comprobación plausible. Es uno de los métodos que RFEM me indica si hay algún problema. Otro es, por ejemplo, generar la malla de elementos finitos. Si bien ustedes me dirán, no, pero Juan, ¿cuál es la malla de elementos finitos acá si tenemos solamente barras? Bueno, en barras tenemos malla de elementos finitos unifilares, es decir, discretizamos cada una de esas barras con elementos finitos que están configurados por defecto a 50 centímetros. Entonces, si no tenemos ningún problema y podemos mostrar la malla de elementos finitos, bueno, evidentemente nuestra estructura se encuentra de manera adecuada para calcular. Y la otra es simplemente por peso propio, decirle a RFEM calcule, muéstreme resultados, aunque sea de peso propio, y veamos si nos devuelve resultados. Si nos devuelve resultados, evidentemente nuestra estructura se encuentra de manera adecuada. Vamos a colocar algún refuercito por ahí. Por ejemplo, vamos a desactivar lo que son los apoyos. Acá podríamos generar una conexión, por supuesto. Podríamos incorporar una conexión paramétrica también dentro de lo que es la bloqueteca. Nosotros lo llamamos cariñosamente bloqueteca al catálogo de bloques que tenemos en nuestro sitio web de Drupal Latinoamérica, y que, bueno, día a día se van generando más y más. Dentro de la bloqueteca, por ejemplo, en conexiones, vamos a la parte de conexiones, fíjense, bloques de conexiones. Todas estas conexiones que ustedes están viendo acá son conexiones modeladas por nosotros y cargadas en nuestro sitio web. Cada una de esas conexiones que ustedes están viendo por ahí. Y por supuesto, el usuario puede libremente descargarlas. Son usuarios de RFEM, pueden descargarlas para reutilizarlas. Acá tenemos, por ejemplo, los bloques paramétricos. Fíjense, ahí tenemos las secciones transversales que les decía de PGC, de la ISI. Pueden generar, ¿vieron esos bloques de letras gigantes que están en las ciudades y que, bueno, por supuesto se calculan? Bueno, ahí tienen también ese tipo de elementos. O una conexión monoposte, una conexión de reducción monoposte. Si abrimos por acá, fíjense que van a ver que el bloque 2091 es una conexión monoposte que ustedes como usuarios pueden descargar y utilizar. Por ejemplo, si descargo esta conexión monoposte al escritorio, ya la tengo por acá, la conexión monoposte, entonces puedo abrir y ustedes van a ver que en RFEM se abre el archivo de la conexión monoposte y esa conexión monoposte la puedo utilizar para mi cartel publicitario. Ahí se está abriendo. Un minutito, ahí está la conexión paramétrica monoposte modelada por nosotros y que podemos utilizar en nuestro cartel publicitario. Acá no sé cuánto es las dimensiones que tiene, pero en definitiva pueden, a través de los parámetros, fíjense, estos son los parámetros que utilizábamos para la rejilla en principio. ¿Se acuerdan que en la rejilla del cartel publicitario la habíamos trabajado de esta manera? Bueno, acá por ejemplo, a ver, vamos a mostrar las cotas. Este bloque no tiene las cotas, perdón. Vamos a poner un radio, por ejemplo, por acá. Un metro 10 tiene de diámetro, entonces fíjense, por ahí podemos poner, por ejemplo, a ver, vamos a ver cuánto tiene el de abajo.
1,70 m. Entonces, para tomar referencia, acá tenemos 1,70 m, lo podemos transformar, por ejemplo, en 1 metro, supongamos, si damos 1 metro por acá y 80 centímetros por acá, y damos a aplicar, por supuesto, nuestra conexión va a variar, va a cambiar, y bueno, evidentemente acá tendríamos que tener, por ejemplo, 1,20 m, por ejemplo, para lo que es el centro. Fíjense que ahí aplicamos, aceptamos, tenemos la conexión. Bueno, ahí tengo alguna que lamentablemente no están las cotas acá. 1,20 m, aplicamos. No sé cuál es el diámetro central. Ahí está, el diámetro central. Entonces, bueno, por supuesto, ahí tengo que ver cuáles son las diferentes partes de esa conexión que acabo de descargar para poder llevarla a mi cartel publicitario. Pero se puede trabajar con conexiones modeladas por el usuario sin ningún problema. Bueno, volvamos a nuestro cartel. Vamos a generar los casos de carga, las hipótesis de carga que vamos a utilizar para el proyecto. Vamos a trabajar con una carga permanente. Ya tenemos el peso propio, generemos una carga permanente. Vamos a generar también una carga viva y vamos a generar también una carga de viento. Pongamos las distintas situaciones. Pongamos que la categoría de acción de la carga viva es sobrecarga de uso. La categoría de carga de la carga de viento es, por supuesto, carga de viento. Las combinaciones de carga RFEM las genera de manera automática. Fíjense que está trabajando con análisis de segundo orden, es decir, que vamos a calcular nuestra estructura en su posición deformada y desplazada, o desplazada y deformada. Y es muy importante tener en cuenta cuando las estructuras son, por ejemplo, como la de este cartel publicitario, el análisis de P-delta. El análisis de segundo orden es fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva este cartel que tenemos por ahí, cuando empecemos a calcular, bueno, no va a ser lo mismo calcular solamente por peso propio cuando tenemos una carga lateral y se produce el efecto P-delta, y cuando se produce el efecto P-delta, en cada una de las situaciones que calcula el programa tenemos una estructura distinta, ¿verdad? El análisis de segundo orden prácticamente es así. Si tenemos nuestra barra y tenemos una carga cualquiera de esta posición, y tenemos una carga cualquiera de esta posición, por ejemplo, cuando actúan las cargas, ¿qué va a suceder? Y que nuestra estructura se va a deformar y delta, la estructura está trabajando, o cada una de esas deformaciones es una estructura distinta. Entonces no podemos considerar el principio de superposición de efectos. No se cumple el principio de superposición de efectos. En este caso estamos trabajando con un análisis no lineal, y RFEM en las combinaciones de carga tiene análisis no lineal, es decir, está considerando efecto P-delta, y lo más importante es que ustedes pueden cambiar, por ejemplo, la configuración de la parte numérica del efecto P-delta. Pueden trabajar con Newton-Raphson, con Picard, o pueden hacer análisis postcrítico, pueden calcular, por ejemplo, izaje de estructuras al hacer análisis postcrítico, porque al hacer análisis postcrítico ustedes van a estar trabajando con la matriz previa al colapso de estructura. Entonces pueden hacer, por ejemplo, izaje, donde los apoyos se despegan de su lugar original. Entonces, bueno, tienen la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con ese tipo de cálculo muy avanzado. Por ahí a mano se hace un poquito complicado, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, ahí tenemos nuestros casos de carga. Vamos a poner la carga que vamos a incorporar. Vamos a la carga permanente. Para este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner cargas puntuales de, por ejemplo, menos 0,05 kilonewton, es decir, 5 kilogramos. Esas cargas puntuales las vamos a colocar en los extremos como carga permanente. El menos es porque el Z es ascendente, entonces tengo que cambiar el factor de dirección de la carga.
porque es una carga gravitatoria, debe descender, entonces va en sentido contrario de Z, y la hemos aplicado a todos los apoyos de reflectores, o todos los lugares donde vamos a tener un reflector en este proyecto. Vamos a hacer lo mismo con la pasarela de servicio. Podríamos incluso, ¿por qué no?, filtrar para que sea un poquito más sencilla la carga. Ahí tenemos nuestra pasarela de servicio y quiero ponerle la carga viva a la pasarela de servicio. Para ello podemos utilizar muchas herramientas en RFEM. Por ejemplo, en cargas puedo utilizar cargas rectangulares libres. Puedo utilizar en asistentes para cargas, por ejemplo, asistentes para cargas en barras a partir de cargas superficiales. Utilicemos que es muy interesante, muy lindo de ver. Fíjense que acá lo que vamos a hacer es una superficie de carga, pero va a estar aplicada la carga a lo que son las barras. Pensemos, por ejemplo, menos 1,2 kN de magnitud de carga, pero para la carga viva, ¿no? Carga viva es donde vamos a aplicar esta magnitud. Y vamos a indicarle a RFEM que las superficies de carga van a ser, vamos a ir desde este punto hasta este punto, hasta este punto y hasta este punto. Ahí tenemos uno, y vamos a seleccionar este punto, este punto, este punto y este punto. Perdón, me faltó que tenemos acá, y ahí tenemos la segunda superficie de carga. Con eso simplemente tenemos nuestra carga viva ya generada. La podemos ver así. Podemos indicarle a RFEM que nos muestre por separado para ver las distribuciones de carga. Podemos hacer que esas cargas también sean distribuidas. Acá yo la apliqué directamente al eje Z global, pero puedo hacerla, por ejemplo, al eje X, al eje Y, o puedo hacer que la distribución sea variable, por ejemplo, en X, en cuyo caso vamos a poder generar cargas, por ejemplo, como la que estamos viendo a la derecha, o variable en el sentido de Y. Puedo generar cualquier tipo de cargas a partir de este asistente de carga, que me parece sumamente interesante, por eso se lo mostraba. Y por último vamos a la carga de viento. Cancelamos ocultar todo para que nos muestre el panel. Pensemos en una carga de viento en el eje Y. Vamos a poner, por ejemplo, nuestro proyecto de esta forma. Vamos a seleccionar este panel. Vamos a seleccionar también la columna principal, para que nuestra carga de viento se aplique en los lugares adecuados. Vamos a seleccionar de esta forma, filtramos y vamos a indicarle al RFEM que nuestra carga de viento, que vamos a hacer también con el mismo asistente para cargas, vamos al cuadro de diálogo, decimos que es de viento, que va a estar directamente dirigida al eje Y, directamente dirigida al eje Y, que podemos tener, por ejemplo, 1,2 kN metro cuadrado de carga. Ahí está. Y que, bueno, por supuesto, la geometría de esa carga va a estar definida, en este caso, por estos elementos. Aceptamos, y aceptamos. Fíjense que al ver las cargas distribuidas, estamos viendo que los contraventeos no reciben cargas, ¿no? Y también podemos considerar que esa carga se aplica completamente a una superficie completamente cerrada, una superficie completamente cerrada. De hecho, se puede incorporar, por ejemplo, insertar una superficie de transmisión de cargas. Eso también estaría interesante para la carga de viento, una superficie de transmisión de carga para poder colocar la carga de viento. Y en la barra vamos a colocar una carga en barra. Si tenemos 80 centímetros, permítanme un cálculo muy sencillo, tenemos 1.2 por 0.8, perdón, tenemos 0.96 de carga, entonces 0.96 va a ser la carga que vamos a colocar en dirección al eje Y en la barra principal de la estructura. Aceptamos y aceptamos. Entonces tenemos nuestras cargas colocadas en nuestro cartel publicitario. Y hay algo muy interesante también cuando trabajamos con, permítanme, vamos a ver por acá, no lo tenía abierto, vamos a ver por acá, vamos a eventos en línea, vamos a seminarios, cartel publicitario, creo que lo tenía por acá. Vamos a abrir este Excel. No, este es un perfil de viento, perdón, no es lo que quería abrir. Vamos a ver, permítanme. A ver si lo puedo encontrar, sé que lo tenía por acá, hacía mucho que no hacíamos el evento de cartel publicitario, normativa de viento, no,
RFEM, cartel material. RFEM, cartel, a ver por acá. Viento Silson, fíjense. Acá tengo un Excel bastante importante, bastante interesante, donde tengo la posibilidad de ver, en este caso, un procedimiento normativo que puedo aplicar para la carga de viento. Entonces podría ser, fíjense, que dentro de lo que es RFEM, dentro de los parámetros que tenemos en RFEM, cargue ese Excel que tenemos abierto. Cargue ese Excel que tenemos abierto por acá. Todas esas celdas que tenemos por acá, las podemos llevar a RFEM. Perdón, las traje mal. Vamos a eliminar, ahí está, y las vamos a pegar directamente. Las vamos a pegar. ¿Por qué hice esto que estoy haciendo y que estoy colocando los parámetros en la parte de parámetros globales? Porque resulta que esto es la carga de viento CIRSOC. Fíjense, CIRSOC es la normativa argentina está en base americana. Ustedes pueden generar sus procedimientos directamente para sus estructuras sin ningún problema. Y fíjense que acá tenemos un QZ. QZ es la magnitud de viento que podemos aplicar en nuestra estructura. Entonces, si coloco un procedimiento normativo, yo acá tengo una carga de 1 kilonewton 20 o 1,2 kilonewton metro de carga. Si genero un procedimiento normativo, que esto, por supuesto, como ustedes vieron, lo tenía escrito en un Excel, ustedes lo pueden escribir directamente acá en RFEM. Bueno, a esa magnitud QZ que tenemos por acá, que está expresada en kilonewton metro cuadrado porque es una carga superficial, la puedo traer directamente por acá y decirle, en este caso, voy a colocar el parámetro global QZ. Acepto y fíjense que ahí la magnitud cambia. Claro, porque en definitiva estamos utilizando un procedimiento. De hecho, acá podría, por ejemplo, utilizar una fórmula y decir que esto es QZ por 0.08. Entonces aceptamos por acá y también la magnitud de la carga en la barra va a variar. Y fíjense que incluso si ustedes, por ejemplo, cambian la velocidad básica del viento, el primer parámetro que tenemos acá es la velocidad básica del viento, y ponemos, por ejemplo, 46 metros por segundo, nuestro QZ también va a cambiar. Entonces aceptamos por acá y fíjense que la magnitud de la carga cambió otra vez. Acá tengo un error, perdón, vamos por acá, ven, fórmula, esto es por 0.8, ahí está, me equivoqué en la unidad. Entonces, fíjense qué interesante, ustedes colocan el procedimiento normativo que ustedes necesitan y simplemente con cambiar los parámetros de la norma, automáticamente tienen los distintos valores y no tienen que preocuparse más de la carga, ya directamente el programa se encarga de aplicar esos valores a nuestra estructura. Entonces ahí hemos generado las diversas cargas para nuestra estructura. No les pregunté si vamos bien, si les parece interesante. Roger, Ricardo, William, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende bien todo lo que estamos haciendo? Más allá de los problemitas que tuvimos al principio. Ricardo me dice por ahí que está todo claro. Roger, William, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? A la derecha, abajo de la pantalla, tienen un chat, todo claro, me dice Roger. Muy interesante, William. Me dice muy interesante, pero se necesita más capacitación para lograr ese nivel de diseño. Sí, por supuesto, William. De hecho, como sabemos, lo que me acaba de decir William es muy cierto. Como sabemos eso, nuestro sitio web para usuarios tiene, por ejemplo, en el índice de cursos, más de 40 cursos que el usuario puede tomar desde el nivel inicial hasta nivel avanzado, por ejemplo, cálculo de naves industriales, cálculo de un centro comercial completo, cálculo de análisis por elementos finitos de placa base, cálculo de torres.
Todo esto que tienen acá, un polideportivo, una nave industrial reticulada, curso básico de usuarios para cálculo de puentes, cálculo de tensoestructura, todo esto son cursos que cada uno de ellos tiene más de 20 horas. Cada uno de ellos tiene más de 20 horas. Algunos están en este momento desarrollándose en vivo. Por ejemplo, este curso de diseño de estructura se está desarrollando en vivo. Entonces, desde la parte inicial de cómo abrir RFEM, desde ahí en adelante, ustedes tienen la posibilidad de ver cursos completos o trabajar con cursos completos de estructuras siendo usuarios del software de cálculo estructural RFEM. Entonces, bueno, cualquiera de ellos lo pueden trabajar. Acá estaba dictando un curso de la primera parte de un curso avanzado para usuarios, que es la parte de madera, la parte de trabajo con madera, y que, bueno, por supuesto, es muy interesante también hoy en día llevar adelante lo que es cálculo de madera, ¿no? Y este curso sigue con concreto y mampostería no lineal y sigue con lo que es la parte de diseño de estructuras de acero. Así que los usuarios de RFEM tienen toda la documentación y además tienen un tutorial por día, todos los días a las 10:30 de la mañana tienen un tutorial. Hay más de 850 tutoriales ya en nuestro sitio web y tienen una sala de soporte técnico de lunes a viernes abierta, donde pueden hacer todas las preguntas que quieran, sin cargo, por supuesto, de cualquier tipo de estructura. ¿Se entiende, William? Eso es lo interesante también. Yo acá realmente simplemente tiene que adquirir la licencia del software. Si usted tiene la licencia del software, William, toda la capacitación, absolutamente toda la capacitación, los bloques, etcétera, todo es sin cargo, absolutamente sin cargo. Solamente tiene que tener la licencia de RFEM 6, por supuesto adquirida en Druva Latinoamérica. Las licencias de RFEM 6 adquiridas en Alemania, en otras empresas de software, bueno, no tienen estos recursos, pero tendrán sus propios recursos, pero no los nuestros. En definitiva, cualquier usuario de RFEM tiene acceso a esos recursos que acabo de mostrar. Y bueno, para continuar con este evento de hoy, estamos en las 13:31, me pasé un poco, en realidad no me pasé porque nos faltan 20 minutos para cumplir la hora 30 del evento de hoy. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver un tema que es muy interesante porque, claro, cuando nosotros hablamos de este tipo de barras, cuando hablamos de este tipo de barras tan esbeltas, sabemos que en la realidad esa barra está dividida en tramos. Por supuesto, yo puedo, por ejemplo, dar botón derecho por acá, barra por uno, y decir, quiero dividir la barra, supongamos, en 3 nudos intermedios. Entonces, si divido la barra en 3 nudos intermedios, puedo a cada una de esas secciones colocarle una sección transversal distinta, ¿verdad? O 2 nudos intermedios y colocar a esa barra secciones transversales distintas. Supongamos, si divido la barra en un nudo, vamos a poder dividir la barra en 2 y colocar, por ejemplo, esa conexión que descargamos paramétrica, colocarla acá en el medio, o simplemente activar, por ejemplo, lo que es el cálculo de uniones, y dentro del cálculo de uniones decirle, bueno, acá en este nudito que está por acá, yo quiero aplicar una unión, la que yo necesite, ¿no? Por ahí tendremos el tema de uniones para acero, nueva unión de acero, y decirle, bueno, en ese puntito central que tenemos acá, quiero conectar las dos barras con una unión que, bueno, empezaré a formar y a trabajar con los materiales, las secciones, etcétera, que me hagan falta para activar los componentes, digamos, de esa unión, ¿no? En definitiva, ustedes pueden trabajar de la manera que necesiten con RFEM. Pero bueno, la idea acá, la idea principal es que esta barra, que es muy esbelta, por supuesto, si nosotros activamos los ejes de la barra, vamos a ver que tenemos el eje X, que es longitudinal a la misma, tenemos el eje Z y el eje Y, que son las dos perpendiculares a la barra de acero, y vamos a aplicar algo que nosotros sabemos que existe, pero quizás nunca lo aplicamos, o trabajamos de otra manera. Cuando trabajamos con el cálculo o el análisis
de carga crítica de esa barra. Si por ejemplo nosotros ponemos a calcular nuestro programa ahora, recuerden que va a calcular el viento, va a calcular el peso propio, va a calcular absolutamente todo. RFEM utiliza todos los microprocesadores o todos los núcleos del microprocesador de la máquina para trabajar de manera en paralelo y calcular muy rápidamente la estructura. Bueno, por ahí tendríamos el análisis tensional y por supuesto tendríamos, por ejemplo, dentro de lo que es el análisis tensional, 70 kilonewton para nuestra barra de acero, y dentro de lo que es la información del análisis estático, podemos ir, por ejemplo, a resultados por barra y ver, supongamos acá, los esfuerzos internos y ver, por ejemplo, las tensiones máximas que hemos logrado en nuestro diseño, perdón, en nuestro modelo. Por cada una de las barras, por supuesto, acá están todas las barritas que hemos colocado. Esta barra que tenemos ahí, bueno, es la barra número 151, y si bajamos hasta la barra 151, que tendremos por acá, tendremos todo el análisis tensional de esa barrita 151. Ahí tenemos los 69, creo que era, 69,98. Ahí tenemos los 69,98 de tensión axil, máxima en este caso. Valor mínimo, valor máximo lo tenemos por allá. Entonces, bueno, tenemos el análisis tensional, los esfuerzos internos, momentos, flexores, axiles cortantes, torsores, pero claro, hay un detalle. Hoy en día las normativas nos están empezando a decir, mire, el factor de carga crítica de esa barra que usted tiene ahí, el factor de carga crítica de la barra, necesito que lo calcule de otra forma, que lo calcule trabajando con imperfecciones, porque claro, nos hemos acostumbrado a través de las distintas implementaciones de análisis estructural de todos estos años, desde Euler. Creo que tiene más de 150 años el procedimiento de Euler, que es un artilugio y que nos sirvió y nos sigue sirviendo y nos servirá por muchos años más, porque es un genio Euler que inventó algo para determinar la carga crítica de pandeo de una barra. Pero claro, Euler no tenía una regla de cálculo siquiera, no tenía, y computadoras menos que menos. Entonces, trabajar pensando en lo que hoy conocemos como imperfecciones para Euler era imposible. Y claro, una barra de este tipo, una barra con esa longitud que tenemos por ahí, 20 metros de altura, prácticamente es imposible que no tenga imperfecciones. Desde el mismo momento de fabricación sabemos que vamos a tener imperfecciones en las barras. Desde el mismo momento de que transportamos la barra desde el lugar de fabricación hasta el lugar de montaje, esa barra ha sufrido golpes, esa barra ha sufrido que la han pisado, se ha doblado, se ha cambiado de posición, la temperatura por ahí no es la misma. Bueno, en definitiva, es muy, muy difícil que una barra hoy en día no tenga imperfecciones. Entonces, las normativas han empezado a decir, usted está trabajando con un programa. Claro, en su programa esa barra es infinitamente recta. Además de que esa barra es infinitamente recta, el material es infinitamente homogéneo. Además de que el material es infinitamente homogéneo, en su programa esa barra no le está dando el sol de un lado y la sombra del otro. No tiene una temperatura, no estamos considerando una temperatura, pero en la realidad eso no sucede. Cuando nosotros tenemos esa barra implementada en una estructura, esa barra no es perfecta, como nos representa un software de cálculo estructural. Entonces, las normas han empezado a decir, mire, le sugerimos, las normas no obligan, sino que sugieren, le sugerimos calcular esa estructura con imperfecciones. Deben empezar a calcular con imperfecciones, y hay muchas normativas que han empezado a implementar este elemento de imperfecciones en las estructuras. Y RFEM tiene la posibilidad de trabajar con imperfecciones en barra. Fíjense que directamente por acá yo tengo la posibilidad de cargar imperfecciones. No tengo activo ningún complemento, no me hace falta hasta el momento un complemento de análisis estructural para lo que estoy haciendo, que es un cálculo muy avanzado. El cálculo por efecto P delta más incorporar imperfecciones. Bueno, en RFEM podemos generar los casos de imperfecciones.
Los casos de imperfecciones pueden ser las imperfecciones locales, que es el que voy a aplicar en este evento de hoy, pero ustedes pueden aplicar casos de imperfecciones a partir de cargas ficticias, pueden incorporar casos de imperfecciones a partir de verticalidades en tablas, pueden incorporar casos de imperfecciones de deformación estática, pueden incorporar casos de imperfecciones por grupos de imperfecciones. Fíjense que incluso cuando trabajan con deformaciones estáticas, ustedes pueden considerar imperfecciones a superficies. Pueden incorporarse imperfecciones en superficies. En este caso, una imperfección local, que no la voy a asignar a todas las combinaciones de carga. Ahí el RFEM me dice, bueno, la vamos a asignar a todas las combinaciones de carga. No, yo no quiero asignarla a todas las combinaciones de carga. Quiero trabajarla como a mí me guste, no como el programa elija. Entonces, nuestro caso de imperfección, que puede ser, por ejemplo, una imperfección en el eje Y positivo, lo podemos duplicar, por ejemplo, y decir imperfección en el eje Y negativo o en el eje Z. Vamos a hacer dos nada más en este ejemplo para no tener mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, mejor dicho, pero podemos aplicar imperfección en Y positivo, en Y negativo, en Z positivo, en Z negativo. Lo podemos aplicar de la manera que necesitemos para este tipo de imperfección. Entonces, definimos las imperfecciones, definimos los casos de imperfecciones. Me dice el programa, mire, ha definido imperfecciones, ha definido casos de imperfecciones, entonces vamos a perder el cálculo. Sí, evidentemente perderemos el cálculo. Exactamente eso es lo que le estoy pidiendo, que calcule de nuevo todo. Entonces, ya tengo las dos imperfecciones que quiero aplicar. Y voy a decirle a RFEM cómo van a ser las imperfecciones, tanto en Y como en Z, que voy a aplicar. Por ejemplo, no voy a aplicar imperfección en conjunto de barras, sino en una barra simple. Entonces, botón derecho sobre nueva imperfección en barra, para el eje Y, acuérdense que ustedes tienen el eje Y y el eje Z, entonces para el eje Y, nueva imperfección en barra, voy a indicarle a RFEM que es en el eje Y positivo local. Acá tienen Y negativo, Z negativo, Y positivo, Z negativo. Le voy a indicar que es en el Y positivo local. Y entonces tengo que definir cuál es el tipo de imperfección que voy a aplicar. Por ejemplo, una curvatura inicial o una curvatura inicial y un criterio. Si doy una curvatura inicial, vamos a estar trabajando con el E0 que tenemos por ahí, que es lo que nos indica la imperfección, la curvatura que podemos tener. Imaginemos, por ejemplo, en los 20 metros de altura, 5 milímetros de deformación. Claro, parece que está perfecto, perfectamente recto, si lo miramos a ojo a ese elemento, pero en realidad puede estar deformado. Entonces, la norma nos dice, no, consideremos una imperfección. O puede, por ejemplo, el usuario utilizar la que nos dice la ANSI AISC, la imperfección de la normativa, que dice que a la curvatura inicial la vamos a dividir a la barra. Para lograr la curvatura inicial, la longitud total de la barra la vamos a dividir en 1000 unidades. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a la calculadora de nuevo, 20 metros, lo dividimos en 1000, me dice la norma, no, necesita considerar 2 milímetros de deformación. Bueno, yo le estoy poniendo de manera directa, manualmente, relativa o manualmente absoluta. Si le doy relativa, por supuesto le podemos decir dividamos la barra en 200, en 1000, lo que nosotros necesitemos, o de manera absoluta en la cantidad de milímetros que necesitemos. Por ejemplo, le voy a decir algo exagerado, 10 milímetros de curvatura inicial para esa barra. Entonces, vamos a dar a aceptar. Vamos a decirle que lo vamos a aplicar a esta barra, damos a aceptar y ahí tenemos la imperfección en Y aplicada. Aceptamos y tenemos la imperfección en Y de 10 milímetros de curvatura inicial. Y en Z, nueva imperfección en barra, le indico que esto es Z positivo en este caso y vamos a asignar en vez de una verticalidad, en vez de una curvatura inicial, una verticalidad inicial, supongamos de 5 milímetros. Tenemos una verticalidad inicial de 5 milímetros aplicada a la misma barra que tenemos por acá. Aceptamos y aceptamos. Entonces ahí tenemos una imperfección con un delta
en Z. He puesto dos ejemplos distintos, simplemente para que veamos dos ejemplos distintos. Por supuesto, una vez que tenemos definido esto, nos tenemos que ir a los casos de análisis, y si calculamos nuestros casos de análisis, podemos ver en esos casos de análisis cuál es el que más influye en el comportamiento de la estructura. Evidentemente, cuando vamos a factores de carga y resistencia, por supuesto, si tomamos, por ejemplo, supongamos el CO3, la combinación de carga CO3, donde tenemos carga permanente, carga viva y carga de viento, ahí tenemos la mayor deformación. Pero claro, al activarlo vemos que no estamos considerando la imperfección, porque le dije no consideren las combinaciones de carga la imperfección, yo quiero considerarla en una solita, me hace falta una sola. Entonces duplicamos ese caso de carga, y acá en el que dupliqué, que se llama exactamente igual el CO11 que el CO3, se llama exactamente igual y tiene las mismas asignaciones. Si vamos al CO3, vamos a ver que tenemos la carga de peso propio, la carga permanente, la carga viva y la carga de viento con sus coeficientes de mayoración. Acá tenemos exactamente lo mismo con los mismos coeficientes de mayoración. Pero en esta carga le voy a indicar a RFEM que acá además considero las imperfecciones. Imperfección. Vamos a poner en I, supongamos. Entonces considero en esa combinación de carga la imperfección en I. Y la duplico, y a esta la vamos a considerar con la imperfección vamos en Z. Ahí está. Entonces a la segunda considero la imperfección en Z. Entonces aceptamos y aceptamos, perdemos el cálculo por supuesto, y tenemos nuestro cartel programado ya directamente con todos los elementos como para calcular y analizar. Simplemente activamos el complemento de estabilidad de la estructura, activamos el complemento del cálculo de acero, podemos activar el complemento de análisis de tensión de formación, damos a aceptar por acá, y le vamos a indicar a RFEM que dentro de la combinación de carga que nosotros necesitemos, por ejemplo, vamos a la combinación de carga CO3, la más desfavorable. Dentro de esa combinación de carga quiero activar el cálculo de estabilidad de la estructura. Acá tengo 4 modos o 10 modos de pandeo según lanzos. Puedo generar o puedo editar y puedo cambiar los valores propios por la cantidad que necesite, por ejemplo 15, no sé, lo que me haga falta. Si tengo una inestabilidad estructural, puedo calcular sin carga para control de inestabilidad mediante la deformada de modo, pero acá vamos a determinar 10 modos de pandeo para esa situación de cálculo. Entonces calculamos todo y vemos cómo nos va y vemos qué situación nos brinda nuestro proyecto y qué obtenemos de nuestro proyecto. Como el resto ya estaba calculado, RFEM solamente calcula lo que falta calcular, la CO11, la 12, la 13, el análisis de tensiones y el cálculo de acero, que como verán es sumamente rápido el análisis en RFEM. Cancelamos ocultar todo, desactivamos los ejes locales de barras, ahí está, y fíjense una cosa, si vamos a lo que es el análisis de estabilidad de la estructura, vamos a poder ver los 14 modos de pandeo de la estructura. No es análisis sísmico, por supuesto, son los modos de pandeo de cada una de las cargas críticas. Y podemos, por ejemplo, vamos a desactivar las cargas para que no molesten y vamos a poner una vista unifilar del proyecto. De hecho, podríamos incluso, ¿por qué no?, ocultar el modelo, quedarnos solamente con las deformaciones. Y dentro de lo que es el análisis de factores de carga crítica, vamos a poder ver cómo trabaja esta estructura con cada uno de esos factores de carga crítica directamente en el modelo. Los 14 modos de carga crítica. Claro, hay algunos de ellos que nos van a servir mucho para el diseño. Cuando trabajamos, por ejemplo, con la barrita inferior, vamos a ver que algunos de ellos nos van a servir mucho para el diseño. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Dónde tenemos que reforzar nuestra estructura? Fíjense que la mayoría de los problemas los podemos tener en la parte central de la estructura.
Entonces, bueno, una vez que tenemos identificados dónde queremos trabajar, dónde queremos reforzar, nos podemos dedicar a ese elemento, ¿no? Por supuesto, podemos ver, supongamos, vamos a activar la estructura, vamos a quedarnos solamente con la barra principal, esta que tenemos acá. Dentro del análisis vamos a ir al análisis estático, y dentro del análisis estático vamos a ver el análisis de tensiones, por ejemplo, los componentes de tensiones sigma X, axiles, flexores y torsores, ahí los tenemos, y vamos a hacer una segunda ventana. Ahí tenemos una segunda ventana, la ponemos a la ventana, esta la vamos a cerrar, ahí está, para que no nos ocupe espacio. Vamos a poner nuestra ventana lado a lado, y fíjense que en la primera vamos a poner la combinación de carga CO3, y ahí estamos viendo qué sucede. Tenemos 169,577, es la tensión sigma que tenemos en este caso, el máximo sigma X, y en la segunda vamos a decirle, quiero ver con imperfección en I. Entonces fíjense que si bien los valores son muy similares, porque tenemos poquita deformación, pero fíjense cómo actúa la imperfección. Y por supuesto, lo mismo sucedería si cambio el valor a Z. Entonces ahí tenemos también el análisis tensional con la imperfección en Z. Además, en RFEM podemos también hacer todo el análisis del cálculo de acero. RFEM nos muestra, por ejemplo, en el cálculo de acero, cuáles son las secciones que no están cumpliendo y cuáles son los capítulos que no se están cumpliendo de la norma. Por ejemplo, acá nos dice flexión con esfuerzo a tracción según H2 para la barra número 78. La misma barra 78 tiene también un problema de fluencia. La barra 23 tiene otro problema de fluencia y la barra 62 tiene otro problema. ¿Y cómo podemos saber por qué se pasó? Porque en definitiva podemos dar doble clic por acá y ver todas las fórmulas de chequeo, todas las fórmulas de comprobación para esas barras que no están trabajando. Ahí tenemos otra de las barras. Y por supuesto también podemos ver y analizar en diagramas de tensiones. Ahí tenemos en diagramas de tensiones qué es lo que está sucediendo. Fíjense que ahí es muy poquito, realmente un 20% lo que tenemos que corregir, pero fíjense que ustedes tienen en diagramas de tensiones también la posibilidad de verlo. Y podemos, por supuesto, ver la razón de tensiones en todas las barras del proyecto. Acá tenemos la barra 1, la situación del proyecto 1. Podemos ver, por ejemplo, cada una de las fórmulas de comprobación, cada una de las fórmulas de chequeo de la normativa, en este caso la ISC 360, o cualquiera de las normativas que estamos viendo, y llevar adelante esto con diagramas de tensiones y, por supuesto, imprimirlos en memoria de cálculo directamente desde estos elementos que estamos viendo en pantalla. Bueno, hemos llegado al final del evento de hoy. Un poco accidentado, espero que se haya corregido durante el transcurso de la jornada y espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad ver el análisis de una estructura de acero, en el software RFM6. Ahí fíjense que fácilmente vemos dónde tenemos los mayores problemas. Ahí tenemos esos problemitas que, bueno, fácilmente se solucionan acá con un soporte. Con un soporte lo solucionamos sin ningún problema a ese problema de tensión que tenemos ahí. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes entonces a todos. Que tengan un excelente fin de semana y nos conectaremos la semana que viene en próximos eventos, próximas aulas abiertas de Druva Latinoamérica. Gracias.